Hay silencios que gritan más fuerte que las palabras. Hay miradas que tiemblan cuando nadie las ve. Y hay personas que te aman, aunque jamás lo digan. ¿Te ha pasado sentir que alguien piensa en ti, que algo vibra cuando están cerca, pero esa persona no lo admite? No te lo dice, pero lo sientes. Una tensión sutil. Un gesto que se repite. Un accidente que los acerca una y otra vez. Carl Jung decía que lo que no se hace consciente se convierte en destino. Y en el amor, eso es exactamente lo que ocurre. Muchos callan lo que sienten, pero su inconsciente los delata. Este video es para ti, si alguna vez sospechaste que alguien te ama en secreto. Si sentiste señales, pero no tuviste pruebas. Si intuiste algo real, pero recibiste solo ambigüedad. Hoy te mostraré 7 formas profundas de reconocer ese amor oculto que no se expresa con palabras, pero sí con actos, miradas, silencios y contradicciones emocionales. Y si al terminar este video quieres profundizar aún más, hay una guía especial que he preparado con base en los principios de Carl Jung. Una herramienta pensada para ayudarte a interpretar lo invisible, sanar las heridas que distorsionan tus vínculos, y conectar con relaciones más auténticas. Está en el primer comentario fijado. Y claro, si te identificas con estos temas y quieres seguir creciendo emocionalmente, suscríbete ahora. Aquí, cada semana, profundizamos juntos en lo que muchos sienten, pero pocos entienden. No todas las personas que te quieren saben cómo demostrarlo. Algunas sienten tanto, que su miedo a perderte impide acercarse. Otras están tan heridas, que confunden vulnerabilidad con peligro, y se esconden justo cuando más desean quedarse. ¿Y tú? Te quedas en el medio. Con preguntas sin respuestas. Con gestos que insinúan amor, pero con palabras que lo niegan. Con presencias intermitentes que te confunden más que te calman. Carl Jung explicó que muchos vínculos no se construyen desde la conciencia, sino desde la sombra. El otro puede sentir algo profundo por ti, pero si su herida no ha sido sanada, no sabrá cómo acercarse sin hacer daño. Por eso hoy no vamos a hablar del amor que se grita, que se publica, que se celebra en voz alta. Vamos a hablar del amor que se reprime. Del que se esconde detrás de excusas, de silencios, de conductas contradictorias. De ese amor que no se dice, pero se manifiesta en 1000 formas sutiles. Y este tipo de amor no se descifra con lógica. Se siente. Se interpreta desde el cuerpo, desde la energía compartida, desde lo que se activa cuando están cerca. Puede ser una mirada detenida más de la cuenta. Un mensaje que llega justo cuando pensabas en esa persona. Un interés camuflado bajo la máscara de la indiferencia. Pero cuidado, no todo lo sutil es verdadero. Por eso vamos a ir más allá de la intuición. Hoy vamos a usar la psicología profunda para comprender si realmente hay algo oculto, o si es solo tu necesidad de amor la que proyecta señales donde no las hay. Y al final de este viaje, no solo entenderás mejor al otro, te entenderás mejor a ti. Porque quien reconoce el amor oculto en otro, también debe estar listo para reconocer lo que calla dentro de sí. Así que respira hondo. Abre el corazón, pero también los ojos. Vamos a mirar de frente eso que nunca se dijo, pero que quizás siempre estuvo ahí. Cuando las emociones no se dicen, pero se sienten. Carl Jung afirmaba que lo que negamos nos somete y lo que aceptamos nos transforma. Y en el amor, esta frase tiene un peso brutal. Porque muchas veces no se trata de que esa persona no sienta algo por ti, sino de que no sabe cómo aceptarlo. No sabe qué hacer con eso que se le mueve por dentro cuando te ve. No sabe cómo enfrentar la intensidad emocional que despiertas. Y entonces, lo que siente, lo esconde. La primera señal de que alguien siente por ti, aunque no lo diga, es su lucha interna. Sí, su lucha. No con el mundo.
contigo. Observa esto, cuando una persona siente algo profundo por ti, pero no lo ha aceptado del todo, se contradice. Se acerca y se aleja. Te escribe con cariño y luego te ignora. Busca tu mirada, y después finge que no le importas. Esa ambivalencia no es un juego, es un reflejo de su inconsciente. Jung llamó a esto la proyección de la sombra. Es decir, todo aquello que una persona no ha integrado en su interior, sus deseos reprimidos, sus miedos, sus traumas, termina proyectándose en las relaciones. Entonces, si alguien no ha sanado su abandono, puede que te ame, pero tema perderte. Y ese miedo le impide entregarse. Así que no lo rechaza por falta de sentimiento. Lo rechaza por autoprotección. Pero el cuerpo traiciona. Y aquí entra algo fascinante, cuando el amor no se expresa con palabras, aparece en el lenguaje no verbal. ¿Quieres saber si alguien siente por ti? No escuches solo lo que dice. Observa lo que hace cuando cree que no estás mirando. Esa persona puede mirarte de lejos, más de una vez. Puede recordar detalles mínimos sobre ti, aunque diga que no está interesada. Puede aparecer en tu vida justo cuando empezabas a olvidarla. Y lo más importante, su energía cambia cuando está cerca. Jung explicaba que el inconsciente se comunica a través de símbolos, emociones y sincronicidades. Y a veces, una coincidencia aparente es en realidad un lenguaje no verbal del alma. ¿Te ha pasado esto? Estás pensando en alguien, y de pronto, esa persona te escribe. Estás a punto de cerrar un ciclo, y justo aparece con un ¿cómo estás? No es magia. Es el inconsciente buscando una vía de conexión. Aunque esa persona no sea capaz de reconocerlo racionalmente, su parte más profunda, más auténtica, encuentra caminos para acercarse. Pero, ojo. Aquí necesitas mucha madurez emocional. Porque no todo gesto silencioso es una declaración de amor. A veces, el otro siente atracción, ternura, necesidad de afecto, pero no está preparado para sostener un vínculo. Y tú, al idealizar esos momentos, puedes terminar atrapado en un espejismo. Jung advertía sobre esto. Decía que la proyección puede convertirse en una prisión si no aprendemos a diferenciar lo que el otro realmente siente, de lo que nosotros deseamos que sienta. Por eso, si crees que alguien siente algo por ti, pero no te lo dice, pregúntate. ¿Esa persona demuestra coherencia entre lo que dice y lo que hace? ¿Te busca solo cuando se siente solo, o cuando quiere compartir algo genuino contigo? ¿Te da migajas de atención, o su energía se mantiene constante en el tiempo? Amar desde la sombra es amar con miedo. Y aunque ese amor exista, si el otro no hace el trabajo interno de mirar su herida, terminará alejándose. No porque no te quiera, sino porque no sabe cómo querer sin lastimar. Aquí aparece una verdad dura. A veces, quien más te quiere, es quien menos sabe cómo estar contigo. Y es justamente esa contradicción la que más te duele. Porque sientes que hay algo real, pero no se manifiesta como debería. No se convierte en hechos. No se sostiene. Y tú te preguntas: ¿por qué me busca si no quiere nada serio? ¿Por qué se queda en silencio si yo sé que siente algo? ¿Por qué me deja ir, si en su mirada hay amor? La respuesta es una sola: porque no está listo. Y Jung lo dejó claro: solo quienes se atreven a mirar su sombra, a abrazar sus contradicciones internas, están listos para amar desde la conciencia. Entonces, si sientes que esa persona tiene algo por ti, pero no lo dice, no te obsesiones con sus señales. Obsérvalas, sí. Siente, sí. Pero no te pierdas en ellas. Porque el verdadero amor no se construye solo con energía no verbal. Se construye con actos. Con presencia emocional. Con disponibilidad interna.
Y si el otro no está listo, aunque te quiera, no sabrá cuidarte. Cuando la sombra ama en silencio. Carl Jung decía que aquello que no enfrentamos en nuestro interior, lo encontraremos como destino afuera. Y en el amor, eso se traduce en un patrón que se repite: atraer personas emocionalmente inaccesibles, que nos dan señales, pero nunca pasos concretos. Si estás cerca de alguien que parece sentir algo pero no lo admite, hay algo que debes saber. No estás solamente frente a un ser humano. Estás frente a su historia emocional, a sus traumas, a sus miedos no resueltos. Por eso, muchas veces no es que esa persona no te quiera. Es que no se ha querido nunca a sí misma. Y amar a alguien sin haberse amado primero es como intentar abrazar con los brazos rotos. No duele por maldad, duele por falta de fuerza interna. Jung explicaba que la sombra es todo aquello que reprimimos porque no encaja con la imagen ideal que tenemos de nosotros mismos. Y cuando se trata de amor, muchas personas llevan su capacidad de amar a esa sombra. Porque aprendieron que amar es peligroso, que mostrar sentimientos es debilidad, que vincularse es exponerse a ser abandonado. Entonces, ¿qué hacen? Reprimen el amor. Lo silencian. Lo sustituyen por ironías, huidas, excusas. Pero tú lo sientes. Sientes que algo se mueve en su energía cuando estás cerca. Sientes que hay ternura detrás de sus silencios. Sientes que hay miedo en su distancia. Y eso, muchas veces, es real. Hay personas que sienten profundamente, pero están desconectadas de su mundo emocional. Se criaron en entornos donde no se hablaba de afecto. Donde el amor se daba por hecho o se usaba como manipulación. Y por eso, ahora que tú apareces con una energía distinta, con una conexión real, no saben qué hacer contigo. No saben cómo sostenerte. No saben cómo recibirte sin el pánico de perderse a sí mismos. ¿Te suena familiar? Tal vez esa persona te dice: no sé lo que siento. Necesito tiempo. Te valoro, pero no estoy listo. Y tú, que tienes el corazón abierto, escuchas eso como una forma sutil de rechazo. Pero en muchos casos, no lo es. Es una forma inconsciente de decir: tengo miedo de que si me acerco, me deshaga. Miedo de que si me muestro vulnerable, no sepas qué hacer con eso. Miedo de que si tú me ves real, me dejes. Es duro, ¿verdad? El amor no siempre se presenta con flores. A veces se presenta con contradicciones. Con conflictos internos que el otro no sabe traducir. Y aquí entra algo clave que Jung enseñó. El encuentro entre dos personas es como el contacto de dos sustancias químicas. Si hay alguna reacción, ambas se transforman. Tú estás transformando a esa persona, aunque no te lo diga. Tu presencia remueve algo dentro de ella. La obliga a enfrentarse a zonas de su historia que había dejado cerradas. Por eso huye. Por eso se acerca y se aleja. Porque tú representas una posibilidad de amor, y también una amenaza a su zona de defensa. Entonces, ¿qué puedes hacer? Primero, no intentes forzar una declaración. El amor genuino no se exige. Se revela cuando el otro está listo para sentir sin miedo. Segundo, observa si su silencio es un puente o una muralla. Hay silencios que acercan, y silencios que congelan. Si la energía fluye, si aún hay intercambio, si el vínculo respira, aunque de forma sutil, puede haber algo por construir. Pero si todo es ambigüedad, si todo es distancia y evasión constante, ahí no hay amor, hay confusión. Tercero, no sacrifiques tu claridad por sostener su ambigüedad. Porque cuando das demasiado espacio a alguien que no te ofrece un lugar, te acabas perdiendo. Jung lo dijo con claridad. No hay despertar de conciencia sin dolor. Y muchas veces, el dolor de sentir que alguien nos quiere pero no lo asume,
es justamente la alarma que nos invita a despertar. A ver con honestidad lo que está pasando. A reconocer que el amor que no se expresa, que no se construye, que no se compromete, no basta. Sí, puede doler. Puede haber emoción real. Pero si esa emoción no se convierte en actos, no alcanza para crear un vínculo seguro. Porque amar también es elegir. Y quien no te elige, por más sentimientos que tenga, no está amando desde la conciencia. Por eso es tan importante que tú hagas tu parte. Que no te pierdas en la lectura obsesiva de señales. Que no construyas castillos sobre intuiciones que no tienen raíces. Que no pongas tu vida emocional en pausa esperando que el otro resuelva su sombra. Y aquí viene una de las verdades más poderosas que Jung nos dejó. Lo que más necesitamos encontrar, está donde menos queremos mirar. Quizás este amor silencioso, esta conexión no dicha, esta emoción escondida, no vino para quedarse. Vino para mostrarte algo. Para revelarte tu propia sombra, tu miedo al abandono, tu necesidad de ser elegido, tu deseo de salvar a quien no ha pedido ser salvado. Y si eres capaz de ver eso, entonces, incluso si esa persona no se queda, tú habrás ganado algo más importante que su amor. Habrás ganado tu propia conciencia. Habrás transformado ese vínculo en autoconocimiento. Y desde ahí, cualquier decisión que tomes, quedarte o soltar, será una decisión lúcida. No basada en ilusiones, sino en verdad. Y esa verdad te hará libre. Cuando el amor se vuelve una proyección, y tú no te das cuenta. Carl Jung afirmaba: aquello que no haces consciente, se manifiesta en tu vida como destino. Y en el amor, eso significa algo muy simple, y muy profundo. Lo que no ves de ti, lo verás en el otro. Cuando estás vinculado con alguien que no sabe lo que siente, que te dice que no está listo, que te da señales ambiguas, ¿estás seguro de que se trata solo de él? ¿O también hay algo tuyo que estás proyectando? Esta es una pregunta que muchos no quieren hacerse. Porque es más fácil culpar al otro. No me elige. No sabe qué quiere. Tiene miedo. Pero, ¿qué pasa si también tú estás repitiendo un patrón inconsciente? ¿Qué pasa si no es la primera vez que te enamoras de alguien emocionalmente inaccesible? Jung nos enseña que proyectamos en los demás aquellas partes de nosotros que no reconocemos. Si llevas una herida de abandono, es probable que te atraigan personas que te abandonan. No porque lo merezcas, sino porque tu inconsciente está intentando resolver ese dolor, desde el lugar equivocado. Y aquí entra el autoengaño más sutil y destructivo. Confundir conexión con destino. Creer que sentir algo profundo por alguien significa que debe quedarse. Que esa química, esa intuición, esa intensidad, son señales del universo. Cuando en realidad, muchas veces son solo la manifestación de tu historia no resuelta. ¿Te ha pasado sentir que es la persona indicada, pero todo lo que recibes son migajas? ¿Te has aferrado a palabras suaves, a gestos esporádicos, a promesas vagas? ¿Has intentado justificar su confusión emocional solo porque tú sentías algo fuerte? Entonces necesitas escuchar esto. Amor no son migajas. Cuando alguien te quiere, lo demuestra. No te pone en pausa. No te pide paciencia infinita mientras explora sus dudas. No se desaparece para luego volver como si nada. Ese tipo de relación no es amor, es adicción emocional. Y Jung explicaba que cuando no hemos sanado nuestras heridas internas, buscamos sanarlas en otros. Pero eso no es amar. Eso es usar al otro como un espejo de tus vacíos. Y los espejos no te sostienen. Solo te reflejan. Por eso es tan importante que hagas un alto y te preguntes con total honestidad: ¿qué estoy proyectando en esta persona? ¿Estoy amando a quien realmente es, o a quien necesito que sea? ¿Estoy esperando que me salve,
¿O estoy dispuesto a verme a mí mismo primero? Cuando te aferras a alguien que no está emocionalmente disponible, no estás eligiendo el amor. Estás eligiendo repetir un patrón. Estás eligiendo la esperanza por encima de la realidad. Estás eligiendo no ver. Y aquí viene otra verdad brutal que Jung dejó escrita. Hasta que no hagas consciente tu inconsciente, seguirá dirigiendo tu vida, y lo llamarás destino. Eso significa que si no te detienes a mirar por qué estás donde estás, repetirás la misma historia una y otra vez. Cambiará el nombre, cambiará el rostro, pero el dolor será el mismo. Entonces, ¿qué puedes hacer? Primero, responsabilízate emocionalmente. No eres culpable de sentir, pero sí eres responsable de lo que haces con eso. El amor verdadero comienza por asumir tu parte. Reconocer tus proyecciones. Aceptar que nadie más tiene el poder de completarte. Solo tú puedes hacerlo. Segundo, deja de romantizar la ausencia. No hay nada romántico en amar desde la espera, desde la ansiedad, desde la duda constante. El amor que duele no es más profundo. Solo es más incoherente. Tercero, honra tu intuición, pero no ignores los hechos. Sí, puedes sentir que hay una conexión. Sí, puedes percibir algo genuino. Pero si el otro no da pasos reales, si no construye contigo, si solo aparece cuando le conviene, entonces no hay vínculo, hay ilusión. Cuarto, recuerda que el amor no es una deuda. No tienes que quedarte para demostrar cuánto sientes. No tienes que aguantar para probar que eres paciente. No tienes que insistir para que te elijan. Porque si amar te obliga a olvidarte de ti mismo, eso no es amor. Es mendicidad emocional. Y tú no viniste a mendigar. Viniste a compartir. A crear. A florecer con alguien que también esté dispuesto a mirarse, y a mirarte. Carl Jung decía que el mayor regalo que puedes ofrecer en una relación no es tu amor, sino tu verdad. Y la verdad a veces duele. Pero también libera. Libera del ciclo de esperar. De justificar. De entregar más de lo que recibes. De perderte por alguien que ni siquiera sabe sostenerse a sí mismo. Tú mereces un amor consciente. No uno que se esconde. No uno que juega al escondite emocional. No uno que te hace cuestionar tu valor. Así que si estás en ese punto en el que todo dentro de ti grita, basta. Escúchalo. Esa voz no está loca. Esa voz es tu yo profundo. El que ya no quiere vivir de proyecciones. El que ya no quiere sobrevivir con migajas. El que ya entendió que amar no es resistir, es elegir. Elegirte. Soltar não é fracassar, é escolher-se com amor e consciência. Alguma vez você já sentiu que precisava partir? Mas ficou? Já teve aquela voz interna sussurrando, esto ya no es para ti. Mas você abafou, tentou mais uma vez, esperou o gesto, uma mudança, o sinal? Carl Jung dizia que, muitas vezes, nosso sofrimento não vem da realidade em si. Mas da resistência em aceitar o que ela já está nos dizendo com clareza. Sim, continuar amando alguém que já não nos escolde hoje. Mas fingir que não de hoje, anestesiar esse sentimento com desculpas ou esperança, de hoje ainda mais. Porque todo amor que não é sustentado na reciprocidade acaba sendo sustentado por uma só pessoa. E amar sozinho, não é amar. É sobreviver a uma ausência disfarçada de possibilidade. É aqui que precisamos falar sobre algo que poucos têm coragem de encarar. Soltar não é desistir. Soltar não é fracassar. Soltar é, muitas vezes, o ato mais profundo de amor próprio. Jung dizia que só somos verdadeiramente livres quando deixamos de buscar no outro aquilo que ainda não aprendemos a nos dar.
He aí que tudo muda. Porque quando você solta alguém que não te escolhe, você não está dizendo, não te amo mais. Você está dizendo, já entendi que me amar também me importa. Esse é o ponto de virada. Quando você deixa de lutar por migalhas e começa a construir um espaço interno onde o seu valor é inegociável. Onde sua dignidade emocional não é uma moeda de troca. Onde sua presença não precisa ser mendigada. É aqui que se revela o verdadeiro despertar emocional. Você começa a perceber que não vale a pena enviar mais uma mensagem que será ignorada. Não vale a pena justificar a ausência do outro como ele só precisa de tempo. Não vale a pena se diminuir para caber nos medos de alguém que não está pronto. Porque quanto mais você insiste em se adaptar a alguém que não te vê por inteiro, mais distante fica de você mesmo. E o que Jung nos ensina nesse ponto é que o amor verdadeiro não começa em uma relação. Começa dentro de você. Quando você se olha com compaixão. Quando reconhece sua carência, sem julgá-la. Quando acolhe sua dor, sem mais tentar anestesiá-la com mensagens não respondidas. Porque o amor maduro não é aquele que resiste a tudo. É o que sabe a hora de parar. É o que honra o que viveu. Mas não se aprisiona ao que não floresce mais. Você pode chorar, pode sentir falta, pode ter dias de saudade. Mas quando se escolhe com amor, o luto deixa de ser o abismo. E vira o portal. Sim, o portal para o novo tipo de amor. O amor mais consciente. Mais leve. Mais verdadeiro. Jung dizia que toda separação carrega em si o potencial de individuação. Ou seja, todo rompimento é uma chance de voltar para si mesmo. De reunir os pedaços que ficarão espalhados. De reconstruir sua identidade, sem depender da presença do outro. E aqui está o ponto que talvez doa. Mas também liberte. Se você ainda espera que essa pessoa volte, é porque ainda não voltou totalmente para você. Mas calma. Isso não é motivo de culpa. É motivo de compaixão. Você fez o melhor que pode. Com as ferramentas que tinha. Com o coração que tinha. E agora? Agora é hora de escolher o próximo passo. Talvez esse passo seja o silêncio. Talvez seja a distância. Talvez seja a terapia, a meditação, o novo projeto, o reencontrou com seus amigos. Talvez seja chorar até secar. Mas o mais importante é que esse passo seja em direção a você. E, aos poucos, sem forcar. Você vai começar a sentir alívio. Depois vai vir a clareza. E, finalmente, a paz. Não aquela paz fingida que você usava para justificar o pouco que recebia. Mas uma paz real. Que vem quando você percebe que não precisa mais convencer ninguém a ficar. Que vem quando você entende que amar não deveria doer tanto. Jung diria que nesse momento você não está mais amando como inconsciente. Você está amando com consciência. E amar com consciência é saber quando continuar. Mas também saber quando partir. E se chegaste hasta aqui, significa que estás listo para mirar dentro de ti con honestidad y coraje. En el primer comentario fijado encontrarás un recurso especial que te ayudará a profundizar este proceso. Es una guía que acompaña tu transformación emocional para que puedas dejar de mendigar amor y empezar a construir vínculos desde tu verdad. Y si este contenido resonó contigo, suscríbete ahora. Aquí cada video está pensado para que tu dolor se convierta en sabiduría.